Saludos nuevamente. Vamos a continuar nuestro episodio 57, Carta a los Hebreos, cómo entrar en su reposo y los temas que aquí se encuentran. Vamos a mencionarlos. Extraje algo interesante. Miren, de los distintos predicadores de grupos religiosos que hablan acerca de la salvación por obras, quizá ellos van a intentar suavizar o incluso oscurecer su mensaje diciendo que hacer las buenas obras es necesario para la salvación, pero que esas obras no son meritorias. Según su opinión, requerir las obras para la salvación solo se convierte en un problema si uno piensa que puede ganarse la entrada al cielo. Ahora, ¿es esa la posición bíblica? Vamos a considerar lo que dijo Pablo acerca del salario y la gracia. En Romanos capítulo 4, verso 4, Pablo dijo lo siguiente. Déjeme leérselo. Romanos capítulo 4, verso 4 dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Miren, esto es un principio sencillo. Si alguien nos paga por un trabajo, ¿acaso a eso se le considera gracia o regalo? No. Si trabajamos para alguien, él, la persona, nos debe algo por el trabajo. Cuando un jefe paga 40 horas a la semana, no le está haciendo ningún favor al trabajador, sino que le está pagando lo que se debe por derecho. O sea, está en deuda con el trabajador. En otras palabras, en el texto que leímos, Pablo quiere que entendamos que hay una diferencia entre trabajar por un sueldo y recibir un regalo. Y no hace distinción Pablo entre obras meritorias y obras no meritorias. Según Pablo, todas las obras son meritorias. Todas las obras son cuestión de deuda y pago. Eso establece el otro lado de la antítesis. Verso 5 dice así, Romanos 4:5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Podríamos esperar que Pablo contrastara al trabajador con el no trabajador. En cambio, contrastó al trabajador con el creyente. Las obras tienen que ver con el sueldo y la fe tiene que ver con la gracia. Entonces, según Pablo, hay dos posibilidades religiosas. O te aferras, nos aferramos a un sistema de obras y salarios, o a un sistema de fe y gracia. Pero lo que no podemos hacer es tener un sistema híbrido de obras no meritorias mezcladas con gracia, porque una cosa o un concepto excluye el otro. Dice en Romanos 11:6, para concluir esta breve introducción que estoy presentando, en el versículo 6 dice: y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Así que no nos engañemos. La salvación por fe más las obras no meritorias, entre comillas, es solamente otro nombre para la salvación por obras, como lo presentan algunos grupos. Es contraria a la gracia. Usted y yo debemos rechazarla, así como Pablo la rechazó, porque si una cosa es por obras, entonces ya no es por gracia. Así que el argumento para la salvación por obras no meritorias no tiene ningún mérito. Después de ver este comentario, vamos a mirar lo siguiente. Lo que tenemos aquí, aprender el ejemplo de los israelitas. Miren, tenemos que aprender del ejemplo de ellos. El autor de los Hebreos utilizó el Antiguo Testamento como libro de ejemplos de conducta apropiada en moralidad
para todos los tiempos. Pablo hizo lo mismo en 1 Corintios 10, del 1 al 12, al enseñar la lección que se recoge de la mala conducta de Israel, a saber, si creemos estar seguros de la salvación, entonces tenemos que mirar que no caigamos, como dice el versículo 12 de 1 Corintios 10. Pablo también escribió, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, en 2 Corintios 13, verso 5. La expresión semejante ejemplo, de la palabra griega upodeigma, que quiere decir modelo o copia, ilustra una vez más que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están llenos de ejemplos para nosotros. En este caso, vemos un mal ejemplo que nos advierte en contra de permitir que nuestra fe se debilite y decaiga. En 2 de Pedro capítulo 2, verso 6, la misma palabra para ejemplo es usada en relación con Sodoma y Gomorra. Estas ciudades aún sirven de ejemplo de una destrucción venidera para todos los que viven impíamente. La Biblia misma en su totalidad constituye un patrón de ejemplos que muestran cómo vivir y también cómo no vivir. Decir, no hay un patrón de autoridad en las Escrituras es no lograr ver la naturaleza misma de la revelación divina. O sea, aquellas personas que dicen que no encuentran en la Biblia nada que los satisfaga, quiere decir que no ven ahí nada de la naturaleza divina de Dios. Si no entramos al cielo eterno inmediatamente a nuestra muerte, es probable que de seguro en ese instante aún entremos a un reposo. Si no entramos al cielo directamente en la muerte, entonces la enseñanza de Jesús o la situación tiene que haber cambiado enormemente desde que Cristo diera la ilustración del rico y Lázaro en el libro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Ahora, ¿cuándo es el día? Hoy es el día de Dios. Hoy es el día de salvación. En Hebreos capítulo 4, verso 7, déjenme leérselos. En el verso 7 dice el texto, otra vez determina un día, dice el texto, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Extraído del Salmo 95, del 7 al 8. Dios tiene el control de cada hoy. Hoy es el día de hoy. Pero el hoy de ayer fue ayer y el hoy de mañana va a ser mañana. También va a tener el control de las mañanas suyas. Bendecirá cada día para el máximo beneficio suyo. Romanos 8:28. Puede hacer que el día de hoy y de mañana sean emocionantes y maravillosos. Tenemos que mantener el optimismo que este punto de vista debe crear. Alguien, una persona infante, escuchó algunas de las historias del Antiguo Testamento y comentó, Dios era más emocionante en el Antiguo Testamento. Tenemos la tendencia siempre a mirar de vuelta al pasado, como si los días gloriosos de la iglesia no vayan a volver. En las décadas de los años de 1950 y 1960, la Iglesia del Señor experimentó un gran crecimiento en los Estados Unidos. Sin embargo, se produjo después de casi 50 años de escaso crecimiento. Ahora, al inicio del siglo XXI, puede que de nuevo veamos un tremendo crecimiento en el reino de Dios. El mundo se encuentra en un estado de confusión en lo que a religión se refiere y las personas están clamando por una enseñanza bíblica simple. Sin embargo, muchos son ingenuos y buscan respuestas en todas partes excepto en la Biblia. No debemos de sorprendernos cuando suceden los conflictos entre doctrinas religiosas. Nos damos cuenta que la mayoría de nuestros jóvenes conocen muy poco. Y ellos dicen
que es que las doctrinas son promovidas por el mundo denominacional. Hay muchísimas doctrinas, y es verdad. En el momento cuando se estudian las enseñanzas de los grupos religiosos, alguien puede decir, dice, ¿cómo pueden ellos creer eso? Por ejemplo, si estudiamos cualquier grupo religioso, una persona con análisis profundo suficiente puede pensar, ¿cómo pueden creer eso? Por supuesto, porque la juventud está imbuida de las enseñanzas de Darwin y no aceptan fácilmente las teorías creacionistas. La respuesta es que se les da a estos jóvenes, es que muchos jóvenes crecieron en ello, son instruidos a creer su religión desde su infancia. Así que pensemos, si muchas personas pueden ser ganados para ideas falsas acerca de Dios, ciertamente nosotros podemos ganar ya personas adultas para un cristianismo neotestamentario simple, mediante el desarrollo de un espíritu evangelístico más celoso entre nosotros. Debería ser fácil convertir a las personas cuando se les muestra la verdad. Nosotros jamás debemos de pensar que hemos llegado muy tarde en la historia para llevar a cabo algo grande, ni pensar que el Señor no esté a punto de obrar por medio de nosotros, de usted como cristiano y de los demás miembros de su familia, a fin de producir un tremendo crecimiento en la iglesia donde usted se reúne. Porque este Cristo sigue siendo el mismo. Y este hoy de hoy es el hoy de Dios. Todos los días es el hoy de Dios. ¿Cuándo se detiene el crecimiento de la iglesia? Cuando sucede esto, cuando se endurecen los corazones. Miren, cuando las personas no escuchan diariamente la palabra de Dios con una mente abierta y su corazón abierto, entonces se van a endurecer. Pero cuando nosotros diariamente nos enfocamos a estudiar la palabra de Dios y analizarla y comprenderla, estudiarla, jamás se va a endurecer nuestro corazón. Cuando las personas se encogen de hombros, para posponer su actuar según el anhelo de Dios para que cambien, entonces podemos sacudir la cabeza diciendo, sé que debería ir, pero no me importa. Eso lo hacen cuando no nos interesa el mundo. Y todo intento de conformidad externa, sin un compromiso interno, producen un endurecimiento del corazón que hace más y más difícil el arrepentirse. Le voy a dar una recomendación, al menos lo que yo hago. Me envuelvo constantemente en las Sagradas Escrituras. Promuevo clases bíblicas como esta que son sencillas, no soy un erudito, pero procuro transmitir a través de este medio, de YouTube, un conocimiento un poco más amplio de la palabra de Dios. Y siempre recomiendo el estudio del plan de salvación. Solamente buscando en el buscador de YouTube, Moctezuma, plan de salvación, episodio 1 o episodio 2 hasta el episodio 37, donde presento el plan de salvación en esa cantidad de videos. Así que recuerden, siempre que tengamos vida, tenemos nuestro hoy. Mediante el arrepentimiento, todos podemos superar el inicio del endurecimiento de nuestros corazones y mantenernos activos, sin importar los años que tengamos en nuestro ser. ¿Por qué lo hacemos? Porque procuramos entrar en aquel reposo. Interesante, usted también, miren. En el versículo 11 del capítulo 4 se lee lo siguiente, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Después, el autor, después de expresar su preocupación por la idea de que la salvación puede obtenerse mediante obras, el autor prosiguió a amonestar a los que creen que tienen que conseguir una segunda santificación. En este caso, está hablando exclusivamente a los hebreos. Así que, cualquiera de nosotros, si hemos obedecido el Evangelio, podemos pensar de esta manera. Hay un gusto muy extremo por el concepto del olvídalo y déjeselo a Dios. Sí, ya conocí el Evangelio, ahora me tengo que olvidar
y dejarle a Dios el crecimiento de la iglesia. Eso es muy fácil, muy descansado para nosotros. Pero no es así. Lo que se propone es que para que seamos cristianos santificados, necesitamos relajar todos los músculos y abandonar la idea de que Dios se ocupe de todo. Nosotros somos los que tenemos que ocuparnos. Tenemos una lucha que realizar. Miren, los pensamientos de las personas que no quieren actuar proponen que no necesitamos luchar para obtener y mantener nuestra salvación, puesto que hacerlo así sería obras de salvación. Si creemos que nuestra salvación y santificación son llevadas a cabo meramente mediante una liberación emocional de nuestros problemas hacia Dios, entonces es muy poco probable que seamos diligentes en ello. Y puede que incluso abandonemos la lucha moral que todo cristiano tenemos. De lo que se recoge en este pasaje, versículo 11, debería ser obvio que la lucha moral es necesaria. Siempre estar enseñando el Evangelio, ya sea por los medios que tenga a su alcance, en persona, directamente con sus familiares, o a través de los medios como el que yo estoy usando. Miren, existen contradicciones cuando alguien reconoce la lucha de cada persona y aún insista en la teología de déjeselo a Dios. Algunos teólogos creen que estos conceptos son divergentes y que pueden ser reconciliados. Sin embargo, se requiere una clase de habilidad manual como la que se pone en algunos talleres, por ejemplo, de herrería, donde dicen, se hace toda clase de dobleces y retorcimientos elaborados cuando hacen ventanas. Pues sí, ellos pueden. Miren, Santiago, en su capítulo 2, verso 14, estaba expresando la necesidad de obras realizadas por fe cuando preguntó, ¿podrá la fe salvarle? Déjame llevarlo a Santiago capítulo 2, verso 14. Dice así el texto. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y aquí tenemos un problema entonces. ¿De cuáles obras está hablando Santiago? No estaba hablando meramente de mostrar la fe de uno al prójimo, sino de una fe verdadera que salva. No podemos negar la declaración de Santiago. Ciertamente Dios provee el medio de la salvación y la santificación. Sin embargo, Dios no hace todo el trabajo por nosotros. Pablo les dijo a los corintios así en 2 Corintios 7 al 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, que es santificación, en el temor de Dios. Los cristianos de Corinto, aunque ya eran cristianos bautizados, tenían el deber de limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu, y tenían que perfeccionar su santidad. Así que Dios se dedica a hacernos santos mediante nuestra obediencia y no sin la obediencia. Vamos a recordar eso en Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Lo voy a leer, Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Dice, versos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Le está hablando Pablo a cristianos ya convertidos. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, no hay nada de decir, le dejamos a Dios que haga todo el trabajo. Cada cristiano, si nos dedicamos a esto, Dios nos provee del suficiente lenguaje para continuar con la expansión del Evangelio. Así que debemos esperar que Dios trabaje por medio nuestro, como lo hizo por medio de Pablo. Por supuesto, Pablo era un apóstol con muchas cualidades que nosotros no tenemos.
quien dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Podemos ser verdaderamente colaboradores de Dios, como Pablo escribió en 1 Corintios 3:9. Es una idea totalmente posible, sin importar cuán humilde es el servicio que como cristianos podemos prestar. Sabemos que estamos trabajando con Dios. Cualquier actividad que hagamos para la expansión del Evangelio, pensemos siempre que estamos trabajando con Dios. Somos colaboradores de Dios. El resultado o los frutos, Dios los dará. No somos nosotros. Dios es el que los da. Nosotros hay que trabajar. El reposo que Israel recibió en Canaán no fue más que la sombra del reposo que los cristianos recibirán o recibiremos. En Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17, se presenta el mismo concepto en cuanto a que todo el ritual de la antigua ley, incluyendo alimentos especiales o incluso el guardar el día de reposo, son solamente una sombra de la esencia real hallada en Cristo. La paz de Israel incluía un reposo en la tierra prometida, a saber, por medio de la fidelidad podían tener grandes cosechas y la protección contra enemigos invasores y contra cosechas arruinadas y sequías. Sin embargo, esas grandes bendiciones eran bendiciones físicas y no les hubieran dado una satisfacción duradera, porque los alimentos físicos se terminan cada año. Entonces, para ellos fue un reposo físico. Pero el reposo cristiano trae paz mental y una eternidad gloriosa ante la presencia misma de Dios. Así es como verdaderamente se guarda el día de reposo, lo que Dios nos ha prometido. Un gran ejemplo de desobediencia. Cuando Caleb y Josué le dijeron al pueblo que debían subir inmediatamente a tomar la tierra, el pueblo lo pospuso y lloró aquella noche, según el libro de Números 14:1. El pueblo no fue convencido por Caleb y Josué, ni por Moisés y Aarón. Sin embargo, cuando la gloria de Jehová apareció en el tabernáculo de reunión, Números 14, verso 10, y a la congregación se le dio la respuesta del Señor a las oraciones de Moisés y Aarón, lamentaron su falta de fe. Decidieron entonces obedecer e ir a conquistar la tierra prometida. Capítulo 14, versos 39 y 40. Sin embargo, un día después ya era muy tarde para cambiar su primera impresión. Se habían rebelado y tendrían que sufrir las consecuencias, lo cual significaba la muerte en el desierto para todos los mayores de 20 años que habían salido de Egipto, con la excepción de Josué y de Caleb, incluido Moisés, murió. Hay un momento oportuno para obedecer al Señor y ese momento es hoy. Nosotros los cristianos tuvimos nuestro hoy en distintos momentos. El mío fue, ya tiene más de 27 años, casi 28 años. El de otros ha sido menos, otros más largo el tiempo, como quiera que sea. Pero ese hoy que se aparece en Hebreos 4:7 es también el día de hoy. Hay un momento en el que Dios dice hasta aquí y no más. Su ofrecimiento de arrepentimiento y perdón podría no quitar las consecuencias del pecado en esta vida. Incluso si Dios elegía, en aquella época de la rebeldía de los judíos, si elegía perdonar a los israelitas que habían pecado, siempre iban a morir en el desierto. Puede que de igual manera rehusemos, para los que no somos cristianos, obedecer a Dios inicialmente y eventualmente, aún así, seamos salvos. Puede ser que después se conviertan. Antes de llegar al punto de la eternidad, sin embargo, puede que suframos de muchas maneras debido a nuestra desobediencia temporal. La desobediencia de Israel dio como resultado su caída, que quiere decir fallar o caer. En Romanos capítulo 11, verso 22 se usa la misma palabra, la cual constituye una de las declaraciones más claras de la Biblia sobre la posibilidad de caer de la gracia. Si alguien rehúsa continuar en la bondad de Dios, será cortado. Mensaje para los cristianos. El peligro de la apostasía es real y ningún debate doctrinal podrá cambiar este hecho. Así que mi consejo para nosotros que somos cristianos, mantenernos fieles y firmes y activos. Y los que no son cristianos y que están viendo este video, acérquense a donde consideren, a donde puedan ustedes conocer la verdad. Bendiciones para todos. Hasta luego.